amigos, gracias por continuar con nosotros. Como hemos anunciado y como ustedes han visto que hemos estado llevando esta secuencia de temas de salud, sobre todo aprovechando la gran oportunidad que tenemos de tener a la mano como padres del Colegio Bilingüe New Horizons, pues una amplia gama de especialidades, doctores especialistas, y en esta oportunidad pues tenemos con nosotros en nuestros estudios al señor José Ovidio Maldonado, quien es cardiólogo internista, y con él pues vamos a conversar sobre las secuelas del COVID, aunque parecería que a partir de hoy es cosa del pasado hablar de COVID, ¿no? Pero las secuelas están ahí, doctor, y tenemos que abordarlas justamente. Como hemos comentado antes de la entrevista, ciertamente parece que ya se terminó todo. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros acá en la tarde de hoy. Más usted, padre New Horizons. En el caso de el COVID específicamente, la República Dominicana tiene un historial de problemas cardíacos bastante grande. La hipertensión es un tema muy común en República Dominicana, tanto por nuestra dieta como por nuestra raza, porque las personas de raza negra sufren de hipertensión más que incluso que los caucásicos. Entonces, y con nuestra dieta, ¿no? Obviamente, la panza es algo clásico en República Dominicana, sobre todo en los cuerpos castrenses. O sea, yo siempre digo que a veces no tiene panza de general, no es general todavía. Díganos básicamente que si tenemos ya al día de hoy documentación, data, estadística, supongo que no mucha, sobre el tema del COVID y cómo ha ido afectando, pero ciertamente desde el principio la enfermedad reflejó problemas circulatorios muy extremos y las personas morían por trombosis, ¿no? Morían por trombos que básicamente aparentemente eran fruto del respirador, el ventilador o el mal manejo de eso, etcétera. ¿Cuál es la situación al día de hoy con respecto a el COVID ya y las secuelas que este ha dejado? Como usted ha dicho, es una enfermedad joven, o sea, tenemos el COVID apenas en poco tiempo. No podemos hablar muy así a ciencia cierta de las secuelas tardías o mediano tardías que pueden ocasionar el COVID, pero sí tenemos que en la fase aguda de la enfermedad, después de la fase aguda de la enfermedad, hemos hecho estudios, se han hecho estudios en el cual han reportado que existe afectación cardíaca realmente y que esta afectación cardíaca puede estar dada tanto en pacientes que tienen enfermedad de base cardíaca como en pacientes de corazón sanos. Así es, hemos visto justamente eso que usted plantea y en personas de distintas edades, personas relativamente jóvenes que no tenían ningún tipo de cardiopatía y han desarrollado alguna condición. ¿Cuáles de esas condiciones, desde lo que usted ha visto en la consulta, son las más comunes luego de que un paciente supera la enfermedad? Fíjese, nosotros decimos que en los pacientes por encima de 60 años de edad son los pacientes que más se complican. Y generalmente aquellos pacientes que son diabéticos, que son hipertensos o que tienen insuficiencia cardíaca. O pacientes que sufren de arritmia previo al COVID, aunque estas enfermedades también se han producido después del COVID. O sea, se desarrollan. Se han desarrollado enfermedades que se han desarrollado después de usted padecer el COVID. Así mismo es. Bueno, o sea que todas las enfermedades ahora mismo ya se subordinan al COVID. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Bueno, no tanto así, porque decimos que aún no tenemos una experiencia tardía de las secuelas que pueden causar el COVID. Porque debemos saber que el COVID llega al corazón de diferente manera. O sea, afecta al corazón de diferente manera. Primero, puede ser que lo afecte a través de un trastorno en la coagulación sanguínea, en el cual se producen trombos. Estos trombos, así como se ve en la figura, estos trombos tienden a producir agregación plaquetaria y tapar una arteria coronaria y provocar un infarto agudo al corazón. También lo pueden hacer directamente, el virus se introduce en lo que es el miocardio y produce una infección miocárdica, lo que nosotros llamamos como una miocarditis. Esta miocarditis va a traer como consecuencia una insuficiencia cardíaca.
y que también el virus, además de que afecta el miocito, o sea, el miocardio, también produce alteración de la fibra miocárdica y trae como consecuencia arritmias con mucha frecuencia. Entonces, nosotros le tememos al COVID de 3 maneras. Primero, cuando se produce el trastorno de la coagulación, cuando se produce introducción al miocardio, porque hay una réplica del virus en el músculo miocárdico y daña las células cardíacas y produce insuficiencia cardíaca. Así también como lo hace el virus cuando destruye la fibra miocárdica, que tiende a producir arritmia con mucha frecuencia. Cuando usted habla de insuficiencia cardíaca, doctor, para que los televidentes que no son expertos, como no somos nosotros acá, queremos aprender de usted, ¿cómo se traduce eso en el comportamiento del órgano en el ser humano? Y además de eso, usted habla del desarrollo de arritmias. Hay personas que tienen la condición arrítmica, digamos que contenida, porque se mantienen con medicamentos, pero ¿cuál pudiera ser entonces el riesgo de ver eso en un paciente ya con condición cardíaca preexistente o en uno que la desarrolla en el proceso? Bueno, con relación a lo que es la insuficiencia cardíaca, eso no es más que la incapacidad que tiene el corazón para recibir y enviar sangre. Nosotros decimos que el corazón es una bomba aspirante e expelente en el cual recibe y envía. Muchas personas piensan que el corazón es el órgano del sentimiento porque se acelera. Realmente no, función del corazón es recibir y enviar sangre. Cuando esta función se altera, entonces nos decimos que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca porque no cumple con los requisitos de recibir y enviar la sangre adecuadamente. Con relación a las arritmias, hay pacientes que sí tienen arritmia per se, por ejemplo en pacientes que tienen una enfermedad de base cardíaca, como lo que es la misma insuficiencia cardíaca causada por la hipertensión arterial y causada por la cardiopatía isquémica, que son las 2 causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca en nuestro medio y a nivel mundial. Cuando existe una dilatación importante del corazón, se producen arritmias de forma automática y esas arritmias se quedan fijas en el corazón. Lo que nosotros llamamos frecuentemente que la más frecuente es la fibrilación auricular. Cuando los pacientes tienen este tipo de arritmia y padecen COVID, el riesgo de complicación es mayor que aquel que se presenta en corazón sano. Y para aclarar, tal como dice Ana, debemos de asumir que las enfermedades cardiovasculares o enfermedades que muchas veces degeneran en temas cardiovasculares, como quizá un problema pulmonar o la propia diabetes, etcétera, siguen teniendo preponderancia por encima de cualquier del COVID, por decirlo de esa forma. Sí, fíjese, mire, los pacientes con enfermedades pulmonares, lo que existe en cardiología es una relación cardiopulmonar. O sea, nosotros tenemos una relación lo que es el sistema cardiovascular que va del corazón derecho hacia los pulmones. Entonces, por eso es que existe una complicación muy frecuente en los pacientes que hacen COVID. Por ejemplo, lo que es el tromboembolismo pulmonar. Es lo que nosotros más le tememos a los pacientes que hacen COVID. ¿Por qué lo hacen? Primero, porque hay un trastorno de la coagulación. Se producen coágulos por el trastorno de la coagulación, se producen coágulos en las extremidades, en el mismo corazón, por la lentitud de la sangre, se forman coágulos, viajan al pulmón y producen lo que es un tromboembolismo pulmonar, que es algo que debe llamar la atención cuando un paciente con COVID presenta dificultad respiratoria. Una dificultad respiratoria brusca, inmediatamente el paciente debe acudir al médico, porque se puede tratar de un tromboembolismo pulmonar, que es una enfermedad que llega a ser fatal en la mayoría de los casos. Tromboembolia pulmonar. Tromboembolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar. ¿Y de qué ventana de tiempo tenemos con respecto a eso? La ventana es corta, por eso debemos visitar rápido. Inmediatamente un paciente con COVID-19 presenta dificultad respiratoria, debe acudir inmediatamente al cardiólogo. ¿Y la dificultad respiratoria se manifiesta como baja oxigenación o como dolor en el pecho, dificultad para respirar? Porque hay veces que tiene baja oxigenación, midiéndose, ¿no? Tiene baja oxigenación, le baja por debajo de 90, qué sé yo, pero realmente la persona está respirando normal, sencillamente la oxigenación es mala, frente a otro que quizás tiene un dolor de pecho, una angina de pecho, o que se nota que respira con dificultad. Bueno, con relación a lo que te habla de baja oxigenación, no solo los pacientes que presentan tromboembolismo presentan baja oxigenación, sino
los pacientes que tienen infección pulmonar por el mismo COVID, hacen una neumonía por el coronavirus, tienden a bajar rápidamente lo que es la saturación de oxígeno. Entonces, en esos casos también es grave. Debemos acudir al médico porque por debajo de una saturación, por debajo de 80, 85, 87, la saturación inmediatamente un paciente que puede llegar a ser entubado. Estamos hablando, doctor, en esto que estamos planteando, en el entendido de que el paciente ya tiene un diagnóstico, de que ya el paciente conoce que tiene o tuvo COVID y, bueno, pues está dando seguimiento a las posibles complicaciones. Pero hemos visto que la enfermedad tiene comportamiento distinto. Hay quienes manifiestan síntomas, hay quienes no, incluso adultos, y en el caso de los niños ya incluso todo un capítulo aparte, ¿no?, del comportamiento del virus en ellos. Entonces, ¿cuáles pudieran ser esas observaciones preventivas o de seguimiento que demos para que entonces cuando nos demos cuenta de que tuvimos el virus no sea algo ya sin remedio, ¿no? Porque no presentamos síntomas, entonces no digamos que naturalmente no había por qué acudir a la cita médica. Fíjese, es muy difícil que vamos a llevarle un paciente, quizás no el paciente en el momento porque no ha visitado donde uno, pero vamos a llamarle al paciente. Es muy difícil que un paciente, que una persona sospeche que tiene coronavirus y no tiene ningún síntoma, ni tampoco ha estado en contacto con una persona que se entienda o que se sepa que tiene coronavirus. Ahora bien, los pacientes hay pacientes que pasan a ser asintomáticos, o sea, tienen el virus y son asintomáticos, porque el virus no le ha dado con tanta virulencia como le ha dado a otra persona. Pero puede pasar asintomático. En esos pacientes pues no hay forma de usted saber, a menos que no sea de una forma rutinaria, que el paciente lo visite, doctor, vengo porque me haga análisis y usted incluya por forma rutinaria una prueba PCR o de antígeno. Pero en sí, si no tiene síntomas, es muy difícil para nosotros saber que un paciente tiene coronavirus. ¿Y en el caso de los niños? En el caso de los niños pasan asintomáticos. Peor. Simplemente nos llama la atención todavía cuando el papá o la mamá tiene coronavirus y tiene algún síntoma. Entonces sí uno aprovecha y le hace. Pero muchas veces pasan asintomáticos los niños. Realmente, exacto. Obviamente las condiciones cardíacas en niños son mucho menores, ¿no? Para no decir prácticamente inexistentes, salvo que el niño haya nacido con una condición congénita, o a veces se descubren. Nosotros en el caso de la evaluación deportiva que le hacemos acá a los alumnos, antes de iniciar en entrenamiento deportivo ya más exigente, pues hemos descubierto problemas cardíacos y problemas de otra índole. Desviaciones de la columna, etcétera, etcétera, problemas de sangre, de glucosa, etcétera. Por lo que realmente supongo que las visitas al cardiólogo infantil han sido mínimas aún en el caso del COVID. Realmente sí, realmente sí. Las consultas más de los niños, uno lo ve si va a una cirugía o si el niño presenta algún proceso infeccioso de vía respiratoria superior, pues siempre lo llevan a su pediatra. Pero desde el punto de vista rutinario, no, muy poco. Ok, vamos a hablar ya de otro tema, porque quisiera olvidarme de que el COVID existe hasta cierto punto. Doctor, ¿cuál es el estado de la cardiología acá en República Dominicana? Y vamos a ver el estado de la cardiología en 3 fases. Por un lado, el alumnado, las escuelas de las universidades dominicanas que están brindando el tema de la medicina general, y luego las residencias de cardiología que se hacen acá en clínicas y hospitales. ¿Cuál es el estado de eso y cómo ve usted el futuro de esa parte? En segundo lugar, en términos de el manejo de los pacientes, el diagnóstico y todo lo que tiene que ver con la calidad del servicio médico que se brinda acá a nivel de cardiología. Y no, cuando digo acá, no quisiera circunscribirme solamente a la ciudad de Santo Domingo, sino también pensar en las otras ciudades, cómo está esa situación. Y en tercer lugar, algo que en República Dominicana casi siempre es carente, que es el tema de la investigación científica para el tema de la cardiología. Existen en República Dominicana, obviamente yo sé que la Sociedad Médica y la de Cardiología celebra por lo menos un congreso al año, asumiendo que no hay COVID, y que algunos de nuestros galenos pues van a
simposios de medicina, de cardiología, es la cardióloga americana o en Francia, o etcétera, etcétera. Pero el tema de la investigación científica acá en República Dominicana para la cardiología, esas tres patas, ¿cómo usted la vería? Fíjese, nosotros en el área de cardiología se ha avanzado bastante. Ya nosotros básicamente no tenemos que ir al extranjero para prepararnos, porque ya lo que para nosotros antes era ciencia ficción, ya hoy es una realidad. Ya nosotros tenemos básicamente todos los estudios con relación a cardiología. Ya nuestros pacientes no se ven limitados, se ven más limitados muchas veces por el medio económico de los pacientes, pero no por falta de equipos ni de médicos preparados. Nosotros, las escuelas de cardiología han avanzado bastante. Yo que soy egresado del Hospital Salvador de Gautier, nosotros tenemos una rotación por México, principalmente en su gran mayoría de todos nosotros, y donde hacemos una subespecialidad dentro de la misma cardiología. O sea, nosotros salimos totalmente preparados y cuando salimos a la calle ya no salimos con temores a que no podemos resolver lo que se nos presenta. Nosotros la cardiología y desde el punto de vista investigativo, nosotros tenemos varios médicos, muchos médicos que se han dedicado a los estudios, a la investigación dentro de la de cardiología, y realmente yo creo que sí, hemos avanzado bastante. Yo estimo mucho a una persona que es a Pedro Ureña, y es una persona que yo siempre refiero, que la cardiología, muchos de nosotros somos anti después de él. O sea, Pedro Ureña vino y revolucionó lo que es la cardiología dominicana. De ahí en adelante nosotros nos hemos preparado y realmente no tenemos limitación en lo que es cardiología. O sea, aquí por ejemplo se hacen trasplantes de corazón. Sí, aquí han hecho trasplantes de corazón, así es. En un hospital han hecho, no es lo mismo como decir que se hace. Bueno, lo que pasa es que usted sabe que sí han hecho trasplante cardíaco aquí en el país. Ajá. ¿Con qué nivel de éxito? Con un nivel de eso exitoso. Sí. Todavía está viva la persona. Está viva la persona. ¿Cuántos trasplantes de corazón se hacen acá? No, es muy limitado, usted sabe, como los medios. Pues entonces estamos limitados. No limitado en el sentido de limitación de que no existen conocimientos, sino también de que hay cosas que realmente hacen falta del punto en el área ya más o menos social nuestro, pero realmente sí. ¿Cómo social? Explíqueme esa parte, porque el tema es la cobertura de la seguridad social para uno poder exactamente, muchas veces los seguros no lo cubren. Estamos claros que la ARS no cubren nada, o sea, pues ya usted dio dónde vamos todos. Pero fuera de eso, no, aquí se habla sin temor, doctor, aquí no hay bandería política, olvídese de eso. Y nuestros amigos de la ARS nos ayudan con todo, o sea que ellos están claros que aquí le vamos a dar cajeta todo el tiempo. El problema de la cobertura existe, ok, pero fuera del problema de la cobertura, la praxis, usted habla de ese gran médico cardiólogo Pedro Ureña, que todos lo conocemos y valoramos como un gran dominicano y una persona que obviamente ha salvado muchas vidas y también ha ayudado a mucha gente, y aquí hay muchos cardiólogos de mucho renombre. Creo que el de Filló era médico internista, no cardiólogo. O había uno que era cardiólogo, sí, correcto. Háblenos, yo digo, en términos de equipamiento, ¿podemos siempre celebrar ese tipo de evento quirúrgico en República Dominicana? Sí, puede ser. Tenemos las condiciones para hacerlo. Porque yo sé que, por ejemplo, los triple bypass, eso se están haciendo bastante. Nosotros tenemos tanto médicos cirujanos de corazón como médicos intensivistas que se han preparado especialmente para eso. Para el manejo de problemas cardíacos. De problemas cardíacos, de trasplante cardíaco. ¿Tenemos un banco de donantes para el tema cardíaco? Se dice que sí, en el Hospital Secanó, si mal no recuerdo, es el pionero en cuanto a esto de trasplante cardíaco. ¿Y tiene un banco de donantes? Sí, tiene un banco de donantes. Pues yo voy a querer conocer esa parte, sí. Ana. Secanó tiene buenos avances en cuanto al punto de vista de trasplante cardíaco. Doctor, pudiera parecer una pregunta trillada, pero todo esto que hablamos medianamente es previsible por el estilo de vida que llevemos. ¿Cuáles son sus recomendaciones como experto para, sea ante una epidemia como el COVID o desarrollar algunas otras condiciones de afecciones cardíacas,
para evitarlas, ¿no? El estilo de vida de las personas en cuanto a alimentación, en cuanto a movilidad física, etcétera. ¿Cuáles son las cosas que no deben faltar para nosotros añoñar al corazoncito y que se cuide? Fíjese que la mejor medida de usted mantenerse en buen estado es, primero, no alcohol, no cigarrillos, no sedentarismo, uso de frutas y vegetales, disminuir un poco lo que son las grasas saturadas, poliinsaturadas, sacarla de la dieta y mantenerse siempre en ejercicio. Con el simple hecho de usted mantenerse en este tipo de actividades, ejercicio, no alcohol, no cigarrillo. Pero cuando dice no alcohol, ¿es cero alcohol? No, bueno, cuando decimos no alcohol, estamos sacando, bueno, porque al final de cuentas todas las personas toman, pero no es sacar el alcohol de forma el trago social el trago está social, permitido. eso existe, pero No, lo que depende de qué es lo que tú llamas un trago social, y lo que él está diciendo es básicamente porque esto evoluciona mucho, ¿no? Hubo un momento bastante largo, diría yo, en la historia, en el que se decía que, por ejemplo, una copa de vino diario era beneficiosa para el sistema cardíaco. Hoy en día, ahora nos dicen que no. ¿Cuál es la realidad? oye, lo que sucede es que generalmente el vino, si es un vino seco, sí es recomendable. Lo que sucede es que si ustedes se toma una copa de vino diario y es una copa que tiene alcohol, entonces va a traer como consecuencia otras patologías en otros órganos que no es el corazón. Exacto. Claro. Entonces por eso es que no se publica, por Sano eso no se el promociona. corazón, pero daño el otro. Exactamente, por eso no se promociona que todas las personas se tomen, por ejemplo, una copa de vino diario, porque va a traer como consecuencia una cirrosis hepática. Claro. Entonces, pero sí, el vino se ha demostrado que disminuye los riesgos cardiovasculares. Ok. En definitiva, lo que usted come le hace daño o le beneficia, dependiendo cómo lo haga. Dependiendo de cómo te lo Y haga. el tipo de vida también, ¿no? Y el tipo El de vida, estilo, lógicamente. claro. Doctor, O sea, ¿el corazón tiene un número de latido medido? sí. Bueno, por minuto sí. No, Pero por minuto vida. no, yo digo de por vida. No, por minuto Porque sí. hay una teoría también por ahí que te dice que si tú te ejercitas demasiado, estás sobreutilizando el corazón. Y al final, si ibas a vivir 80 años, vives 60. Porque lo consumiste. No, es lo contrario. Cuando usted hace ejercicio, cuyo motivo de hacer ejercicio es disminuir la frecuencia cardíaca, con la finalidad de disminuir el consumo de oxígeno en su corazón. Porque a medida que su corazón consume mucho más oxígeno, tiene más riesgo de enfermedades cardiovasculares, del punto de vista de infarto al corazón. Porque está forzado. Exactamente, entonces nosotros lo que buscamos es que nuestros pacientes hagan ejercicio con la finalidad de mantener una frecuencia cardíaca baja, para disminuir el consumo de oxígeno. Exacto, que mientras más ejercicio tú haces, más logras, digamos que regular la frecuencia cardíaca, disminuir la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, un atleta, una persona entrenada, va a tener siempre una frecuencia cardíaca regularmente por debajo de 60. Y eso es beneficio para su corazón. Claro, lógicamente lo que nosotros llamamos una bradicardia provocada. Si es una bradicardia por alguna enfermedad X, entonces ya usted sabe que no es beneficio. Claro, tiene baja presión, ya es otra cosa. Exactamente, si es por un bloqueo o por una enfermedad que le provoca enfermedad al corazón, entonces no. Pero si es por ejercicio, pues sí es beneficioso. Perfecto, Bien. pues muchísimas gracias, doctor. Así mismo es, agradecer su visita en este espacio en el que estamos conversando con expertos del área de la medicina, Padres New Horizons primero y luego, ¿verdad? Sentados aquí como parte de nuestra comunidad. Agradecer al doctor José Maldonado, cardiólogo internista, que está con nosotros durante esta tarde y que sin duda pues dejamos las puertas abiertas, doctor, para Gracias. Nos siga ilustrando, ¿no? Desde el área de saber. Gracias. Yo también darle las gracias a la familia New Horizons, en el cual siempre he dicho que venir aquí a New Horizons es como mantenerse en paz. Aquí yo veo a todo el mundo conforme, todo el mundo contento, servicial, y así me llevo la impresión con mi hijo también. Mi hijo está feliz en su colegio y aquí estará hasta que Dios quiera. Ay, qué bueno escuchar eso. Muchas gracias, sí, tratamos de mantenernos a pesar de los avatares, ¿no? New Horizons Live.